Hola, hola mis amigos, excelente domingo y excelente día para ustedes. El día de hoy traigo una reflexión para ustedes titulada La responsabilidad en tiempos difíciles. Este tema quiero compartirlo con ustedes porque de antemano todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Creo que todos estamos conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir y por supuesto que es necesario tomarse tiempo para reflexionar, para pensar. Es bueno a veces detenerse en el camino que llevamos, por un momento detenerse para mirar, echar una mirada retrospectiva, mirar qué es lo que ha sido de nuestra vida, cómo está nuestra vida actualmente y cómo es que será, por supuesto. Y esto, por supuesto, será determinante a partir de los cambios que hagamos en nuestra vida. Todo el tiempo es una oportunidad. Las situaciones que vienen a nuestra vida son una oportunidad para tomar decisiones y estas por supuesto tendrán consecuencias en un futuro para nosotros. Y bueno, quiero compartir con ustedes esta reflexión que espero que les ayude, que les sirva, que les bendiga, que les anime a seguir adelante, a esforzarse, a ser responsables. Qué difícil es continuar con la responsabilidad cuando las cosas son adversas a nuestra vida, cuando se agotan las fuerzas, cuando el cansancio viene, cuando la enfermedad toca tu puerta, cuando los problemas te abruman. Seguir adelante pareciera fácil, a veces todo el mundo te dice que sigas adelante, pero cuando somos realistas sabemos que de repente la vida se vuelve complicada y entramos en rachas difíciles de superar, por supuesto, pero gracias a Dios, como decía el apóstol Pablo, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y en realidad estamos de pie por su gracia, por su amor, por su misericordia y porque Él dijo: nunca te dejaré. A pesar de nuestras deficiencias, de nuestros yerros, de nuestros desaciertos, Él nunca nos deja. Siempre está con nosotros y seguramente siempre lo estará. Por eso tenemos a un Padre bueno, al que amamos, porque Él nos amó primero. Gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios porque sigues adelante y Dios te dará la fuerza para continuar. Dicen que a cada acción corresponde una reacción. Quiero empezar por definir la palabra responsabilidad de manera simple, por supuesto. En realidad es una respuesta. La palabra responsabilidad es una respuesta a nuestros actos o a nuestras acciones, la forma en la que respondemos por nuestros actos o por nuestras acciones. En cada ser humano existe un código de conducta moral, de ética, principios en cada persona. Por ejemplo, si tú dañas a alguien, corresponde en este caso pedir perdón o hacer caso omiso en lo contrario, hacer caso omiso si tú le causaste un mal a alguien. En ambas situaciones habrá una consecuencia. Si tú pides perdón, si tú asumes tu responsabilidad por haber hecho o haber dicho algo incorrecto contra alguien, entonces tus situaciones, tus relaciones van a mejorar y tu calidad de persona también. Pero por el contrario, si tú haces caso omiso, bueno, tal vez en el momento no pase nada, pero si tú vas por la vida haciendo cosas malas y no te haces responsable de ellas, entonces habrá consecuencias, vendrán consecuencias a tu vida. Y mire usted que cada uno es responsable de sí mismo, cada uno de nosotros es responsable de sí mismo. Para ser responsable con los demás, tenemos que empezar por ser responsables con nosotros mismos. Jesús dijo en una ocasión: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que el amor a los demás empieza por el amor a nosotros mismos, porque de lo contrario nos volvemos falsos, es decir, hacemos por los demás lo que no hacemos por nosotros mismos. De tal manera que hay mucho que aprender en ese sentido. Y aquí, por supuesto, es un tema profundo porque cuando yo comparto este tipo de temas en personas que no saben quererse, que no saben cuidarse, bueno, ahí entra el tema de la orfandad, un tema que traemos heredado todos, la orfandad espiritual. Nuestra identidad fue dañada desde la caída de Adán. Y bueno, es un tema profundo, pero más adelante compartiré sobre este tema
para poder encontrar mecanismos de sanidad, para que cada día seamos mejores personas. Ese es el objetivo de estas reflexiones, que te sirvan para ser mejor ser humano, mejor persona, porque al final de cuentas, aunque no nos llevemos nada de esta vida, pero sí podemos ser mejores personas, por supuesto que sí. Y cuando nosotros somos humildes y aprendemos a reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo tampoco, creo que con las situaciones que nos ha tocado vivir a esta generación, que nos tocó lo que hoy vivimos, estamos aprendiendo lo frágiles que somos, estamos aprendiendo que no somos sabelotodos, que por el contrario somos frágiles, y de pronto la vida nos abruma y tocamos fondo. Y bueno, si eso pasa, qué bueno, porque aprendemos a ser humildes, cualquiera que sea la situación. Pablo decía, la vez pasada les compartía, decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque lo importante es que no importa cuáles sean las circunstancias que vivas, lo importante es que te sientas bien contigo mismo, contigo misma, y por supuesto con Dios, en tu relación con Dios. Que haya paz en tu corazón, que haya paz en tu vida a pesar de cualquier circunstancia que vivas. Que sientas la compañía y la presencia de Dios, el abrazo de Dios en tu vida. Y bueno, mi amigo, entonces es importante ser responsable con uno mismo. Es decir, somos quienes queremos ser, tenemos lo que hemos querido tener. Bueno, en la esfera de lo material, de lo moral, de lo espiritual, hay un grado de responsabilidad en cada uno de nosotros. Al final de cuentas, lo que tenemos en lo material, en lo moral y en lo espiritual es resultado de nuestra responsabilidad, no de nadie más que de la nuestra misma, ¿sí? Y bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, incomparables con tiempos pasados. Si solamente mencionamos una década atrás, 10 años atrás, los tiempos han cambiado enormemente. Los valores de las personas han cambiado, la forma de vida, los hábitos, pues. Y es que esto estaba advertido por el Señor, ¿sí? Hay una enorme lista ahí en la Biblia, una lista de características de cuál sería el carácter de los postreros tiempos, el carácter de los hombres de esta generación. Y lo advierte allá el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en el capítulo 3, en la segunda carta. Le dice Pablo a Timoteo: pero debes saber esto, dice, que en los postreros días, o sea, los tiempos que estamos viviendo, dice, vendrán tiempos peligrosos. Habrá tiempos peligrosos, dice, fíjese, porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Fíjese bien, el peligro radica en los seres humanos, ni siquiera en un volcán que haga erupción, porque es la naturaleza, pero a veces son cuestiones que no están en nuestro control, pero que a veces daña más el ser humano que las cuestiones naturales. Entonces, los tiempos peligrosos, el peligro radica en los seres humanos. Tú hoy en día sales a la calle y no te cuidas de que un volcán haga erupción, te cuidas de que alguien te robe, alguien te asalte o alguien te dispare. Es decir, te cuidas de otras personas, de seres humanos. Y a eso se refería el apóstol Pablo, que vendrían tiempos peligrosos porque los hombres tendrían un decaimiento en su carácter, en sus valores, en su escala de valores. Y menciona una lista, escúcheme, de 22, yo anoté 22 características de los hombres malos de este tiempo. Dice, vendrían hombres amadores de sí mismos, o sea, el egoísmo caracteriza a esta generación. El egoísmo caracteriza a esta generación. Nada más pensemos no en los de afuera, pensemos en nuestra familia, en nuestros hijos. Hemos inculcado que nuestros hijos valen tanto y merecen tanto, que les hemos dado tanto como es posible y les hemos evitado el sufrimiento. Y esta consecuencia que hoy tenemos es de jóvenes que creen tener la razón en todo, egoístas que solo piensan en ellos. Y no es porque nuestros hijos sean malos, no hablo quizás de nuestros hijos, pero hablo de la mayoría de los jóvenes de hoy en día. Gracias a Dios que me permitió educar a 2 hijos que son buenos hijos, que tienen cualidades lindas de seres humanos, que piensan en los demás, y eso es lo que hace hermosa a una persona,
pensar en los demás, antes que en sí mismo, sin olvidarse de uno, por supuesto, porque les dije, hay que amarnos a nosotros para amar a otros. Pero cuando nuestros hijos aprenden a darle a los demás, a ser amables con la gente, entonces estamos creando y criando buenos seres humanos, que serán personas que aportarán mucho a esta generación que tanta falta le hacen los valores. Entonces mire, amadores de sí mismos, dice el apóstol Pablo. Fíjese, ¿y esto cuándo lo escribió? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene que profetizó que vendrían hombres con un carácter así? Egoístas, dice, ávaros, ¿sí? Por supuesto, el egoísmo los lleva a la avaricia, a querer tener más. No es suficiente con lo que tienen, sino que quieren más y más, a costa de lo que sea. Vanagloriosos, mire, todo centrado en ellos, ¿sí? Vanagloriosos, dice, una generación vanagloriosa que quiere recibir honores a como sea, a como dé lugar, ¿sí? Todo centrado en ellos. Y esto trasciende aún a la propia iglesia, ¿eh? No estamos hablando de gente solo del mundo, sino que Pablo hablaba a la iglesia que pastoreaba Timoteo del carácter de estos hombres que vendrían. Estamos hablando de una generación de seres humanos con características terribles en cuestión de carácter. Entonces dice, hay que reflexionar en esto, hay que analizarlo y reflexionar, ¿sí? Vanagloriosos, dice, soberbios. Híjoles, podríamos hablar de cada una de las características y no acabaríamos. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Si desobedecen a los padres, imagínense qué se esperan los demás. Ingratos, impíos, fíjese, ingratitud, impiedad, sin afecto natural, implacables, dice, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, dice, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Fíjese, más que de Dios. Aquí hay que poner atención, ¿sí? Todas estas características son resultado, en este caso, de una irresponsabilidad por no inculcarles el temor a Dios, ¿eh? Ojo, papá, mamá, incúlcale el temor a Dios a tus hijos. Esfuérzate porque ellos conozcan a Dios y tengan temor, tengan principios, valores, amadores de los deleites más que de Dios, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, parecerán cristianos, parecerán buenas personas, pero no tendrán nada de piedad. Insensatos, dice, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea, no tienen acercamiento con Dios, ¿sí? Y estos, por supuesto, dice Pablo, mas no irán más adelante, es decir, están destinados a la extinción. Tremenda lista, ¿no? 22 características terribles del carácter de los postreros tiempos, de las personas que vendrán o que ya están, pues. Estamos viviendo tiempos difíciles, mi amigo, tiempos difíciles e incomparables con los tiempos pasados. ¿Cuántos de nosotros añoramos aquellos tiempos, los que crecimos entre potreros, con vacas, con becerros, donde la diversión era subirse a los árboles, ir al río, pescar, etcétera? Saber el valor del trabajo en el campo, comer con el sudor de tu frente y de tus manos, etcétera. Valorábamos la vida y el tiempo parecía que duraba más. La economía parecía no ser un problema, aunque no tuvieras todo. Es decir, si comparamos los tiempos de hoy con los pasados, algo ha pasado. Y todo radica en el tema de la responsabilidad. Es decir, que hoy en día estamos mirando solamente la consecuencia de que alguien dejó de hacer su trabajo en educar a sus hijos, ¿sí? Son tiempos difíciles. Entonces, alguna vez dije, cuando empecé con los talleres de valores en las escuelas para padres, lo mencioné a los padres de familia y les dije, este asunto, el asunto de la decadencia de valores, no se va a revertir. Quiero que entiendan esto, no va a revertirse la situación, y quiero que lo escuches tú que me estás oyendo. La situación no va a mejorar en ningún sentido, ni en lo económico, ni en la cuestión de salud, no va a mejorar. Y créeme, todo radica en la responsabilidad o en la irresponsabilidad de cada uno de nosotros. La descomposición social, que en esencia es la corrupción moral y ética de cada persona,
la aniquilación de la conciencia en cada persona, eso es la descomposición social. No va a mejorar, ¿sí? No vamos a componer la situación. Es sorprendente, pues, que a pesar de la ciencia y la tecnología, de cómo han avanzado, pareciera que lo moral y lo ético va en retroceso. Es decir, mientras avanzamos en cuestiones de tecnología y de ciencia, de conocimiento, retrocedemos en cuestión de valores. Qué curioso, ¿no? La sociedad va a colapsar tarde o temprano. La aniquilación de la conciencia y seres humanos cada vez más vacíos, porque ¿cómo es posible que estando tanto tiempo ahí en el internet, teniendo todo a la mano, la vida más fácil aparentemente, la gente cada vez está más vacía? Son más egoístas y más materialistas que nunca. Vea usted en el fin de año, la gente con todo y pandemia, con todo y crisis económica, con todo y recesión económica, la gente corre a los centros comerciales, ¿sí?, a hacer filas en el Buen Fin, porque se ha vuelto una generación materialista como nunca. Pero bueno, todo esto Pablo dice que está por extinguirse. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Y bueno, en aquel entonces yo le dije a los padres, no queremos cambiar al mundo. Es imposible, de hecho, cambiar al mundo. Pero queremos cambiar tu mundo. Queremos cambiar tu vida, tu hogar. Miren, este mundo se va a hundir, pero hay una pequeña barca que nosotros ofrecemos a través de estos consejos para que tú te subas a tu barca, repares los hoyos de tu barca y tú y tu familia tengan un futuro mejor. Hacer de ti mejor persona es nuestro propósito. Hacer mejor persona de ti para que los tuyos sean mejores seres humanos. Esa es la intención. Porque miren, la gente se preocupa en estos días por no contagiarse, porque no se quieren morir. Pero yo me pregunto, en realidad, ¿para qué vivir si no saben vivir? ¿Sabe usted qué triste es ver adultos, ancianos ya, llenos de rencor, de resentimiento? Gente que no aprendió a perdonar en toda su vida. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Continuar cuando no hemos cambiado de vida. Entonces, cuando las situaciones se ponen difíciles en nuestra vida, hay que prestar atención al mensaje de allá arriba, al mensaje del cielo que nos está diciendo, hey, detente, haz un alto en tu camino. Allá Isaías dice, paraos en los caminos, en las veredas. Preguntad por las sendas antiguas, fíjate bien, las sendas antiguas, considerad cuál sea el buen camino y camina en él. Hay caminos que nos llevan a una vida saludable. No se necesita ser rico para ser feliz. Solo necesitamos volver a una vida de valores, en donde consideramos, para empezar, la gratitud por la vida que tenemos. Gracias a Dios por la vida que tenemos. Si estás vivo, dale gracias a Dios. Eso ya es una bendición que te permite cambiar cualquiera que sea la situación que vivas. Entonces, no se trata solo de vivir, entendamos eso, se trata de saber vivir también, ¿sí? Bueno, y eso de que hay una decadencia, pues es el resultado de que alguien en casa dejó de hacer su trabajo. Un papá, por falta de tiempo o por falta de interés o por problemas, dejó de educar a sus hijos. O una madre que no prestó atención a sus hijos a tiempo y hoy en día solo cosecha las consecuencias de su trabajo. Entonces, todos nosotros somos responsables de lo que tenemos y de lo que ha de venir también. Ahora viene lo espiritual y me interesa este punto, en lo espiritual. Sí estamos viviendo tiempos difíciles también en lo espiritual, ¿sí? Y allí la responsabilidad juega un papel importante. Mire, con la pandemia que comenzó por allá en el mes de marzo del 2019, van casi 10 meses de que todo cambió. Para todos cambió la situación. Y la iglesia sufrió este cambio. La iglesia dejó de reunirse y ello ha traído efectos a la vida de los creyentes. Usted pregúntele a cualquiera cuánta gente dejó de congregarse, dejó de reunirse y ya no lo van a volver a hacer algunos. Y algunos anhelan. Mire, me preguntaron hace poco, ¿cuándo va a volver a hacer reunión? Yo dije, cuando me lo pidan.
cuando alguien me diga, yo quiero que haya reuniones, porque pareciera que no hay hambre espiritual, pareciera que la gente se conforma, aún los creyentes sabiendo que el fin se acerca, se conforman. Por eso me interesa que prestes atención, porque en lo espiritual Dios te demandará responsabilidad. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. El que es fiel en lo poco, yo lo pondré en lo mucho. Estamos viviendo tiempos difíciles donde tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida espiritual. Las convicciones de cada creyente se están poniendo a prueba. ¿Sí? El que ha de ser fiel lo seguirá siendo. Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese más todavía. La vida de cada creyente pende de un hilo. El fervor, la pasión, la fe misma han dejado de menguar. Esos tiempos en los que los creyentes hablaban en lenguas, aquellos que se reunían y había fervor y no se querían ir de la casa de Dios, pareciera que aquellos tiempos son historia, como si habláramos de una historia pasada. Y déjame decirte que el aceite no ha cesado. Todavía Dios unge la cabeza de aquellos que tienen hambre y sed de su presencia, que anhelan estar en su casa. Si tú eres uno de ellos, pide que haya reuniones. No te conformes a quedarte en tu casa. Ahora, si estás en casa, hazte responsable de leer tu Biblia, de orar, ¿sí? De ayunar, de buscar el rostro de Dios. Llénate, pues, ¿sí? La realidad es que, como Pablo decía, los días son malos. Por eso dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque los días malos llegaron. Estamos viviendo días malos. A veces apenas hay tiempo y ganas de orar por ti mismo. ¿Cómo orar por otros cuando apenas puede uno orar por uno mismo? Así que no te engañes. Cuando no tengas fuerzas, concéntrate en ti. Aférrate a Dios para que tu vida esté firme y lleves a los tuyos al buen puerto de la eternidad con Cristo. No te preocupes por los demás. Y eso no es egoísmo, ¿eh? Mira que allá, hablando de los 10 meses que llevamos, me recuerda a las 10 vírgenes en Mateo 25. ¿Sí? Le dijeron a las 5 prudentes cuando el esposo iba a venir, dijeron, dadnos de vuestro aceite, regálennos de su aceite. Y las otras 5 prudentes dijeron, no, dijeron. Fue la respuesta de las vírgenes prudentes, no. Fíjese, pareciera egoísmo, ¿verdad? Pero las insensatas, su insensatez precisamente, y es una de las características que mencioné de los días, del carácter de los hombres de este tiempo, ¿sí? De los creyentes aún, ¿sí? Que serán insensatos en descuidar su vida espiritual, su lámpara, la descuidarán, muchos la descuidarán, no la descuides tú, ¿sí? Porque esas 5 vírgenes dijeron, dadnos de vuestro aceite, y las otras 5 dijeron, no, vayan y compren con los que venden. O sea, hay un precio que pagar para tener aceite. Hay un precio que pagar para tener fervor y gozo en tu vida. No se puede compartir como en una memoria y llévatelo a tu casa. No, tienes que buscar de tu corazón a Dios y entonces vendrá aceite sobre tu cabeza. Entonces Dios te ungirá cuando vayas a sus plantas. Pero no te lo va a dar alguien, te lo va a dar Dios. Tienes que invertir. Por eso vayan y compren con los que venden, dice. Hay gente que tiene unción, hay gente que busca a Dios. Júntate con ellos para que tu copa esté rebosando en el día que el Señor venga. Y entonces dijeron, denos de vuestro aceite. No, vayan con los que compren, ¿sí? Estaban haciendo responsables a las personas insensatas. No puedes tú consecuentar la insensatez de aquellos que quieren tener una vida fervorosa sin pagar el precio. Hay que buscar a Dios de corazón. Asegúrate de que tu familia busque también, ¿sí? Hazlos responsables de su vida espiritual. Porque no es el pastor, no es el líder en la iglesia, eres tú quien debe buscar. Ahora dijeron, vayan y busquen, pero la Escritura dice que durante el tiempo en que fueron a buscar, intentaron hacerse responsables de su aceite, pero se acabó el tiempo. Y vino el esposo, y se quedaron fuera. Y allí dice que será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, amigo, hermana, hermano, si aún hay tiempo, hazte responsable de tu propio aceite, porque el tiempo tal vez se te termine.
Hágase responsable de su vida espiritual. Miren, algunos no solo han dejado de leer la Biblia, han dejado de orar, han dejado su responsabilidad financiera, ni siquiera se acuerdan de sus pastores. Acuérdese de los que le han servido, de los que oran por ti cuando ni siquiera tú lo haces. Comparta con ellos, ¿sí? No retengas la bendición de lo que Dios te ha dado. Lo que es de Dios es de Dios. No negocies las cosas de Dios con las del mundo. Pero entonces las convicciones se están poniendo a prueba. Y bueno, el que ha dejado de orar, el que ha dejado de compartir su responsabilidad financiera, el que ha dejado de leer la Biblia, no era una convicción, solo era apariencia entonces. Reflexiona sobre eso. ¿Eres genuino? ¿Eres genuina? ¿O realmente tienes una convicción profunda? Porque el Señor te hará responsable. Todos daremos cuenta, porque la Escritura dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que amigo, amiga, te animo para que tú busques y te hagas responsable aún en tiempos difíciles. No importa qué tan difícil sea la situación y el tiempo que vivimos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él ha dicho, yo estoy contigo todos los días, dijo, todos los días, incluyendo los días malos, hasta el fin del mundo. Él dijo que estaría con nosotros, que estaría contigo. Búscalo de corazón, porque el tiempo se acaba. No sea que cuando intentes ir por tu aceite, se cierre la puerta y entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. Dios te ama y esta palabra es para que te hagas responsable de tu vida espiritual. Es con esa intención, mi amigo, mi amiga. Yo oro y oraré por ti. Todavía puedo orar por ti. Quizás vendrá tiempo cuando solo tenga fuerzas para orar por mí mismo. Pero aférrate a Dios, porque la salvación es personal. Dios te ama y está tocando a tu puerta. Él dice, si abres tu corazón, si abres la puerta de tu corazón, yo entraré a Él y cenaré contigo. Dios contigo, mi hermano. Dios contigo, mi hermana. Nos vemos la próxima. Y recuerda, estoy orando por ti para que tu vida no decaiga y no desmayes, porque Dios está contigo. Bendigo tu vida.